Seguimos entonces con nuestro segundo módulo que se llama Nuevas fugas en la producción de dispositivos escénico-musicales. Las palabras claves de este módulo son perspectivismo, cuerpo, mutación y barroco furioso. Les dejo otra vez las redes del proyecto y les sugiero que vean los videos de un proyecto específico que se llama Barroco Furioso, porque yo voy a trabajar la idea de perspectivismo desde este proyecto en particular. Entonces, si pueden ver los videos de Barroco Furioso, tanto en la página como en el Instagram, sería ideal. Bien, entonces nosotros vamos a seguir pensando nuestros dispositivos desde un afuera y vamos a pensar cómo este afuera de alguna manera tiene incidencia en nuestros dispositivos sonoros y musicales, y cómo esa incidencia hace de alguna manera que estos dispositivos generen otro tipo de performatividad y otro tipo de trabajo con la escena. Quiero recordarles que yo continúo trabajando con un archivo de áreas barrocas, porque el ejemplo que les traigo además es un segundo capítulo del proyecto Neobarrosas, o sea que sigo trabajando con áreas barrocas, pero el concepto que desarrollo en este módulo también ustedes lo pueden pensar, como les decía antes, para una canción, para un proyecto de corte experimental con arte sonoro, o para un trabajo con teatro musical. Bien, entonces, en el 2020 abrimos este segundo capítulo de Neobarrosas que se llamó Barroco Furioso y que en un primer momento estuvo pensado desde la presencialidad, pero con la pandemia rápidamente tuvimos que cambiar la lógica del proyecto. Sí teníamos en claro que queríamos seguir trabajando esta contaminación con el barroco y este encuentro con lo otro y con los otros de nuestros dispositivos. Les traigo a Sarduy, así como en el proyecto anterior trabajé con Perlonger para pensar el neobarroso. Este proyecto lo pensé a partir de algunos ensayos de Severo Sarduy sobre el barroco y el neobarroco. Sarduy es un escritor cubano que se traslada a Francia y que forma parte del del movimiento Telquel, y que realmente tiene ensayos muy interesantes y muy recomendables para el barroco. Tiene en realidad una obra que recomiendo en todo sentido, más allá de su trabajo con el barroco. Tiene un trabajo y hay un interés en su obra por las voces. Él trabaja una economía de la escritura y del arte, quizás en contra de una primacía del ojo y en favor de la escucha y de las voces, que me parece súper interesante. Pero bueno, más allá de eso, les cuento que Sarduy entiende que el espectáculo barroco pospone y difiere al máximo la comunicación del sentido gracias a un dispositivo, y subrayo esto, contradictorio de la puesta en escena, gracias a una multiplicidad de lecturas que revela finalmente, más que un contenido fijo y unívoco, el espejo de la ambigüedad.
Entonces, algunos momentos de la cita para subrayar es este trabajo con un dispositivo de puesta en escena contradictorio, es un trabajo o en contra de un contenido fijo y unívoco, es un trabajo a favor de la ambigüedad y a favor de una multiplicidad de lecturas. Esta idea de multiplicidad de lecturas me permitió a mí trabajar con, con la idea, sí, de perspectivismo y de multiperspectivismo que desarrolla el antropólogo brasileño Viveiros de Castro, que ya vamos a ver en un momento. Entonces, la pregunta específica de este módulo podría ser cómo podemos pensar nuestros dispositivos desde lógicas multiperspectivistas. ¿Cómo podríamos pensar entonces un proyecto de arte sonoro desde el multiperspectivismo? Piensen que pueden estar trabajando con cualquier otro proyecto o generar desde cero un proyecto con esta lógica. Que esta lógica de alguna manera termine favoreciendo la misma lógica del proyecto. En Barroco Furioso no trabajamos con la práctica del lip sync y no trabajamos con una estructura o con una lógica de batallas, sino que lo nodal del proyecto fue la generación de un archivo o la selección de un corpus al cual le dimos la categoría de archivo, ya les conté por qué en el video anterior. Fue un archivo que grabaron músicos desde Argentina, Francia y desde Italia, en el momento en el cual todos estábamos encerrados en nuestras casas. Y esos archivos nosotros se los pasamos a 5 equipos que estaban integrados, cada uno de esos equipos estuvo integrado por un artista drag, más un artista sonoro, más un artista visual. Entonces se trataba de 5 equipos interdisciplinares que de alguna manera manipulaban ese archivo, lo intervenían, provocaban una mutación del tema o del área que ese equipo había elegido, y de alguna manera esa mutación, esa manipulación del archivo daba cuenta de múltiples perspectivas respecto del material original. Por un lado, se generaron perspectivas desde cada una de las prácticas que revisitaban y manipulaban el archivo, o sea que obtuvimos perspectivas del arte visual, del arte drag y también del arte sonoro de corte no académico para ese archivo. También obtuvimos las perspectivas de cada artista manipulando el archivo, de cada uno de esos mundos propios, de esas subjetividades, trabajando el archivo. Y por otro lado, teníamos las perspectivas hibridizadas del trabajo en equipo. Entonces, para mí fue interesante la cantidad de perspectivas que se generaron respecto de ese archivo original. Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos ver esas perspectivas, cómo podemos sistematizarlas o cómo podemos verlas desde la teoría? Yo voy a estar trabajando entonces con un filósofo que se llama Baptiste Morisot, que tiene un libro que se publicó creo que el año pasado en español. Lo publicó Isla Desierta y el libro se llama Tras el rastro animal. Me parece que no hay
muchas traducciones de Morisot al español. Esta es un libro que estudia la práctica del rastreo y que mira esa práctica desde, desde Viveiros de Castro en algunos momentos. Me interesa o subrayo esta lógica que estamos tomando para pensar a los dispositivos, digo, estas apropiaciones de conceptos que vienen de otros campos, como la filosofía o la antropología, y que nos estamos tomando para pensar dispositivos musicales y sonoros, y para generar escena y perfo. Creo o recomiendo que estemos deseantes de teoría, porque el conocimiento de la teoría nos va a fortalecer nuestras prácticas, y en tanto esas prácticas se fortalecen, se fortifican, tienen fugas más interesantes, y en esas fugas nosotros también vamos generando teoría. Entonces se trata de una economía de recepción, de estudio, de generación y de regeneración con nuestros dispositivos. Bien, más allá de esto pasamos entonces al perspectivismo, que es una actitud ontológica presente en numerosos pueblos del Nuevo Mundo que comparten la idea de que, subrayo esto, el mundo está compuesto por una multiplicidad de puntos de vista. Todos los existentes son centros de intencionalidad que aprenden a los otros existentes según sus respectivas características y capacidades. Entonces, se trata de alguna manera de emular esta idea de que el mundo está compuesto por una multiplicidad de puntos de vista, y de llevar esta lógica a nuestros dispositivos. En cuanto al rastreo, Morisot va a decir que salir en busca de un animal implica tener la capacidad de ver con los ojos de ese animal para predecir, entre otras cosas, cuáles son los movimientos de ese animal. Es más complicado, les recomiendo que lean el libro porque es realmente excelente, pero digamos, nos vamos a detener en esta idea de ver con los ojos de otro, en poder metamorfosearnos para poder de alguna manera entrar en contacto con el cuerpo de un otro. Y esta relación, sí, esta relación con el otro, con los otros, va a tener incidencia en nuestros dispositivos. Entonces, esto es decisivo para que nuestros sonidos, músicas y escenas entren en relación con nuevas perspectivas y puedan de esa manera, estamos buscando siempre, es recurrente, ¿no? Estamos buscando salir de una economía endogámica, de la economía endogámica de nuestras perspectivas, para así poder instaurar nuevos mundos. Ahora bien, esta posibilidad que nos da esta experiencia de metamorfosis, de ver con los ojos del otro, podemos extender esta experiencia no solo a los ojos, sino también a la escucha y también al cuerpo en su totalidad del otro, para poder ver cómo nuestros dispositivos performean con el cuerpo de los otros, e incluso cómo performean con lo otro. Entonces, si para Baptiste Morisot una forma de pensar el rastreo es como la activación de los poderes de otro cuerpo,
es necesario que nosotros mutemos y metamorfosemos nuestros dispositivos para activarlos en otros cuerpos. Podría ser, digamos, una forma o una segunda forma de pensar nuestros dispositivos en este segundo módulo. Bueno, esta placa tiene que ver con lo que les decía. Las prácticas artísticas nos permiten generar teoría, y la teoría y los conceptos que trabajamos en diálogo, bueno, en particular yo voy a hablar de este archivo de áreas barrocas, nos permiten robustecer, digo, el diálogo con la teoría, el deseo de teoría hace que nuestras prácticas eh, se vuelvan más robustas, y que podamos hacer mayor cantidad de fugas de nuestras prácticas para volver a generar o para regenerar teoría. Les cuento que el proyecto Barroco Furioso, o les digo que uno de los temas que formaba parte de ese archivo es un tema de Henry Purcell, que se llama If Love Says with Passion, de The Fairy Queen. Recomiendo que vean los videos para que tenga más sentido, ¿no? El módulo. Entonces tuvimos nosotros dos equipos que trabajaron con ese mismo tema y que obtuvieron mutaciones muy diferentes de esos temas. El primer equipo estuvo conformado por el Pelele, que es un artista que tiene varias prácticas, que trabaja con distintas prácticas. Orgotic es un artista visual, un artista drag. Él se define como un científico de la piel, tiene un trabajo muy interesante con la monstruosidad, con la piel. Astrozuka es un músico eh, que trabaja también con mezclas, con producción, es el fundador del sello Trueno, es ruso, pero está eh, establecido en Buenos Aires. Eh, Recomiendo que sigan a estos artistas, a sus producciones, porque realmente, bueno, son artistas que admiro mucho, y que realmente trabajaron el archivo de una manera muy interesante. En el segundo equipo están Mabel, que ya habíamos visto en dos de las fotos del módulo 1, Maruki, que es un artista visual, y Matt Montero, que trabaja con música dance y con electropop. También son artistas jóvenes que admiro mucho, que trabajaron otro tipo de mutación para el tema. Eh, También pueden seguir sus redes sociales. Este trabajo con las mutaciones o estas manipulaciones que hicieron los equipos de artistas, podemos verlos desde una idea de precariedad. La precariedad sería una suerte de concepto nodal para la performance, según Eleonora Fabião, que es una performer e investigadora teórica brasileña, que va a decir que, digamos, ella está pensando en la perfo. Yo voy a, a tomar esta idea de precariedad para repensar las mutaciones de este archivo, y yo podría decir entonces en esta apropiación que esas mutaciones desestabilizaron el sentido de esas áreas y desarmaron convenciones escénicas, dieron cuenta de un permanente movimiento, porque también trabajaron con identidades en permanente movimiento, identidades que están relacionadas con una economía de gerundio, ¿no? De permanente cambio.
fueron mutaciones que trabajaron el barroco como ruina en construcción. Estas mutaciones también implicaron, o estas mutaciones fueron trabajos riesgosos, inestables. Pensemos que ya en la primera definición que hacía Sarduy había un trabajo con la inestabilidad contra lo unívoco en favor de un espejo de la ambigüedad, con las múltiples lecturas. Si bien eh, estamos tomando trabajos como el de Fabiao, que es más reciente, y trabajos como el de Sarduy, que ya tiene décadas, pero hay algo, digamos, que los pone en contacto y que nos ayudan a pensar este trabajo con el multiperspectivismo, este trabajo de nuestros dispositivos vistos como archivos disponibles para otras perspectivas, y en tanto esos archivos se abren a la afuera y se ponen en riesgo, obtienen como una suerte de recompensa también, ¿no? En ese riesgo obtienen entonces esta profusión de perspectivas. Bien, esta es una de las placas del final de la video perfo de Orgotik, el Pelele y Astrozuka. Es una mutación que trabajó el tema desde Henry Purcell, desde el desecho, una suerte de barroco. Lo que se escucha en el plano sonoro es el desecho, la trituración, el trabajo también, sí, como un trabajo en lo visual, con la piel, con la tortura, un trabajo entre la vida online y offline. Lo que más me interesa es que ustedes vean el video y vean qué es lo que se produce en esa manipulación y en esa mutación respecto del tema original. También sería interesante que ustedes busquen el tema original, que lo tenemos grabado por Constanza Díaz Falú, que es una soprano, y por Manuel de Olazo, que es clavecinista y también es director musical de ópera periférica. Vayan a nuestro SoundCloud, o busquen también el tema grabado por otros músicos si quieren, y me interesa que puedan estudiar, digamos, qué implicó esta mutación. Bien, en este estilo vemos la mutación del equipo de Mabel. El archivo deviene otra cosa totalmente distinta. Hay un trabajo con la mujer judía, hay un trabajo que lo van a ver en el video entre fantasía y realidad, hay un trabajo de la mujer judía hibridada con el mundo drag, súper interesante. En cuanto al plano sonoro, el barroco se contamina de una música pop, electrónica. Bien, entonces también tengan en cuenta que este equipo trabajó con el mismo tema, y vean y revean las mutaciones para ver y para pensar cuáles son qué es lo que ocurre cuando nosotros abrimos nuestros dispositivos y empezamos a pensar nuestros dispositivos sonoros y musicales desde estas lógicas. Puede resultar, digamos, uno podría decir, bueno, sí, son múltiples miradas de un dispositivo
pareciera incluso un lugar común, pero en la medida que nosotros sistematizamos estas miradas, en la medida en que nosotros le damos un marco teórico, y en la medida que nosotros ponemos en diálogo distintos conceptos que vienen de la teoría literaria, de la crítica, de la filosofía y de la antropología, realmente nuestros dispositivos empiezan a expandirse eh, y ganan otro tipo de fuerza, sobre todo de fuerza, no solo de fuerza performativa y escénica, sino ganan en fuerza crítica. Bien, nos vemos entonces en nuestro último módulo. En este módulo vamos a ver sobre todo el gesto de instauración. Bien, los veo entonces ahí.